Queridos compatriotas, hermanas y hermanos cristianos, miren la pregunta de este video. Miren la cara de los protagonistas. ¿Cómo sí que hacer política es una orden de Dios? Miren bien la cara de los protagonistas. ¿Semejante pregunta nos la van a hacer a estas horas? Pues sí, mi hermanos. En el video anterior vimos que el mundo está hoy más desbarajustado que de costumbre. Y lo está porque no está siguiendo la lógica que Dios le enseñó para tomar las decisiones. Le dijo, hay dos opciones, dos caminos. Si hago el bien, me irá bien. Y si hago el mal, tendré castigo. El hombre mismo debe entonces construir su camino. Tiene unas leyes, un derrotero que le dio Dios, pero este también le dio la libertad para escogerlo o no. Es decir, la humanidad fabrica su propio presente y futuro. El tipo de sociedad y de mundo que estamos viviendo hoy es permitido por el Creador, porque Él dio libertad, pero es fruto de las decisiones de la propia humanidad. Esto mismo lo decíamos anteriormente. Ahora, la respuesta a este desbarajuste es clara. Si no queremos continuar afrontando las consecuencias negativas, es necesario cambiar el rumbo de la humanidad. Eso es claro, es muy claro. Pero aquí surgen varias preguntas. ¿Qué es eso del cambio social? ¿Y quién dijo que debemos cambiar? ¿Cuándo y dónde lo dijo? ¿Y hacia dónde debemos cambiar? Oiga, y además, ¿tenemos que cambiar todos o solo algunos? El cambio social, ¿hasta dónde puede llegar? Resulta que individuo y sociedad se influyen recíprocamente. Líderes y grupos significativos influyen de manera importante para ir cambiando regiones y países. Y los cambios en tales naciones van provocando renovación en el resto de la sociedad. Los cristianos tenemos que ser ahora, bueno, siempre lo hemos tenido que hacer, unos sembradores de semillas para esa transformación. De eso se trata este video. De hecho, la humanidad con nosotros o sin nosotros ha venido ajustándose durante su propia larga historia y ha llegado a construir nada menos que 5 grandes sistemas de vida: el primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo. Este último sistema recién se está muriendo teórica y realmente, pero de todas maneras la humanidad continúa evolucionando, continúa buscando mejores formas de organización y vida social. Las sociedades han cambiado todo: la forma de usar la naturaleza, de producir los materiales, las técnicas de fabricación, de distribución, de monetización, las formas de propiedad, las funciones de las personas, hasta las creencias religiosas, psicológicas, aún las interpretaciones de la historia, las formas y contenidos de la educación y la cultura, los símbolos, las formas de hablar, de habitar, de transportarse, de divertirse. Ha cambiado las maneras de pensar, de sentir, de informarse, todo, todo, todo. Entonces, el cambio es integral y no tiene que ver solamente con lo externo, sino que se cimienta en lo interno. ¿Y en qué consiste ese cambio integral? En el fondo de su mensaje, Jesucristo, por ejemplo, promovió el cambio integral.
insistente pide a la gente reenrutar sus caminos hacia realmente hacer la visión de Dios. En Romanos 12 nos dice, ya no vivan como todo el mundo, cambien su manera de pensar y de ser para que puedan comprobar la voluntad real de Dios, hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cómo ocurren esos cambios? Como dijimos, individuo y sociedad se interinfluyen recíprocamente y además provocan renovación del resto de la sociedad. La palabra griega transformación significa metamorfosis. Esta es un cambio profundo en la forma de vida de un organismo. Por ejemplo, una pequeña oruga pasa a la pupa y de ahí a la mariposa adulta, que tanto nos asombra. Ser transformado entonces en nuestro medio significa llegar a ser como Cristo, que sembró semillas y cambió muchísima gente, no solamente con su palabra, sino también con su ejemplo. Eso nos narra Efesios 22-24. Transformados en este vocabulario de hacer el mal a hacer el bien. Casi nada. Hoy muchos, por ejemplo, piensan que hacer el bien para nosotros mismos, sin importar los demás, eso es hacer el bien. Desde que a mí me vaya bien, ¿qué importa el resto de la humanidad? Resulta que eso nosotros creemos que es hacer el bien, pero en realidad es hacerse el mal. Hacerle mal a toda la humanidad con tal de que me beneficie a mí. Y muchos piensan así. Entonces nos dice precisamente el Evangelio de Jesús, hay que hacer el bien para todos, que incluye el bien mío. No se trata de que yo trabaje para los demás, no, es para mí y para los demás, sin excluirme a mí y sin excluir a los demás. En síntesis, es pasar del egoísmo, pensar en mí como el ombligo del mundo, pasar a la fraternidad, toda la humanidad, incluido yo. La palabra entonces no solo nos invita a hacer obras, sino nos pide hacer el bien, lo que significa hagamos el bien y hagámoslo bien. Un cristiano renovado acrecienta su fe y además transforma sus obras de bien a través de su oficio o profesión. ¿Hacia qué? Hacia el cambio de sí mismo y de su entorno. Empresarias y empresarios cristianos, por ejemplo, no solamente hacer empresa para ganar ellos, sino además para dar empleo bien pagado a otros. Ahí están haciendo el bien. Transforma, ayuda a sus empleados, pero a través de estos al resto de la humanidad. Debemos entonces transformar nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones y actitudes. Pero resulta que los cambios importantes en las formas de pensar, de sentir, de orar, de planear, no se logran de la noche a la mañana. Ha sido necesaria la acción, el pensamiento, el ejemplo, la organización grupal, el sacrificio y a veces la vida misma de personas de muy alta incidencia. Una de esas personas es Jesucristo. Mire, a Jesús le tocó actuar en una región que vivía bajo la dependencia político-administrativa del extranjero y en medio de innumerables pecados de su propio pueblo. Y hoy no es por ahí, y hoy no pasa eso. Marcos 7 nos narra que había inmoralidades, robos, adulterio, codicia, explotación económica de los propios y de los extranjeros. Pero insiste Marcos en que esas malas acciones provienen del interior de mentes y corazones proclives, es decir,
tentados a la maldad. Es decir, por lado y lado, el pueblo de Jesús sufría marginación social, pero además mantenía en su interior, en su mentalidad, una degradación moral. Sin embargo, Jesús mostró especial compasión por el pueblo pobre y optó por su liberación, tanto de la explotación económica como de la esclavitud hacia el pecado, la que más le interesaba. La Biblia narra que su gente esperaba que empezara por ser un rey armado hasta los dientes, con legiones de soldados, etc. Pero le mandan un Jesús, hijo de carpinterito, en un pueblo pobre y que pequeño, crea su propio grupo de acción con gente sencilla, pescadores, artesanos, pequeños comerciantes. Incluso al comienzo su propia gente no le creía. ¿Y qué armas tenían? El comportamiento ejemplar frente a la injusticia y la inmoralidad. Su palabra de cambio, su autenticidad y el apoyo de Dios en sus milagros. Y con ese pequeño ejército enfrentó luego al imperio romano y al mundo, armados con la valentía de la verdad y su confianza y su seguridad en la respuesta y la ayuda de Dios. ¿Cómo ocurren esos cambios en los pensamientos, sentimientos, etcétera? Veamos que la mente de las personas se nutre con lo que ven, oyen, conversan, leen, con lo que observan en la calle, en la televisión, en su celularcito, en los diarios, en la naturaleza. Esto implica que muchos cristianos debemos comenzar por planear cambios en lo que buscamos, en dónde los buscamos, para ver, oír, conversar, reflexionar, etc. Por esta razón en las iglesias se insiste en que ojalá leamos a diario la Biblia, para nutrirnos de pensamientos positivos y favorables al cambio interior del humano. Al renovar los pensamientos sobre el pobre, la pobreza, la piel de otro color, los antecedentes de la gente, su oficio, las circunstancias, seguramente cambiemos nuestros sentimientos hacia las otras personas. Y ya no nos importe tanto su raza, oficio, credo, nacionalidad. Nos importa la persona. Y al reformar el pensamiento sobre ellos y sobre nosotros mismos, pensamiento de creernos más que otros, más puros e inteligentes, poderosos así, o adinerados, obtendremos como fruto ser más realistas, humildes y humanos, para nosotros más cristianos. Respecto a las intencionalidades, sin duda Jesucristo, al proveer pan y pescado para 5,000 y 4,000 personas, no pensaba en un show mediático para la televisión de la posteridad, nada. Ni su intención sería la fama y quizá ni el agradecimiento. Recuerden que una vez curó a 10 leprosos y solo uno se devolvió a decirle gracias. Él pensaba en la compasión, en la caridad de resolver el problema del alimento. Además, para que ese público que lo iba a escuchar estuviera primero en condiciones de escuchar y reflexionar su palabra. Recuerdan que era gente pobre que a duras penas tenía con qué comer. Que al realizar nuevos actos con la gente que nos rodea, la intención no sea ufanarnos por lo puros, rectos y diáfanos que somos. Pensemos en el bien de aquellos con quienes estamos actuando y en los cambios paulatinos que van a generar dichos nuevos hechos. Hablando de nuevos hechos, generemos nuevas obras para nuevos resultados. No se trata de nuevas obritas de caridad como algunos lo creen. Regalemos cositas.
Regalemos un mercadito. No, hay que generar empleo. Hay que enseñarle a la gente a construir su propio empleo. Hay que comprarle a la gente que produce de manera artesanal. No solo a las grandes empresas, también a los pequeños empresarios, darle su ingreso con qué comer. Y actuemos sin aspavientos, sin la arrogancia y la sobradez de creernos privilegiados de Dios. Si generamos la redención de una familia, una curación, el nuevo corazón de un joven, pues que ese sea nuestro aliento, la sencillez y alegría de estar haciendo el bien, de cumplir con humildad una tarea que nos encomendó el mismo Jesús. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la política y con el cristiano? Mire, durante varios siglos, a los colombianos y latinoamericanos, incluidos los cristianos, se nos había presentado la economía como una ciencia misteriosa y la política como el coco, como algo perverso y sucio de lo cual no había que untarse. Y muchas familias de todas las clases sociales todavía hoy se ufanan de no tener nada que ver con lo político, pues se ha visto a los políticos como mentirosos, aprovechados, que prometen una cosa y hacen otra siempre para sacar tajada. Me recuerda en muchas familias, quizá en la suya existe, el chino más vivo, el más avispado que llaman, que le dice a sus hermanos cuando sirven el almuerzo: oiga, chinos, fíjense que en su plato hay un ponqué, una empanada, una torta, pero que tiene cositas verdes todas raras. Miren, nuestra mamá dice que eso es saludable, pero no se lo coman. Eso es dañino para ustedes. Eso es dañino para todos. Mire, eso produce unas lombrices tremendas. Lo que pasa es que yo ya soy mayorcito, ya sé manejar y digerir esas lombrices. Así que yo les sugiero, no se coman eso, démelo a mí, yo me lo como todo y como yo soy mayorcito ya puedo digerir esas lombrices. Y así ese avispadito se come la comida de todos. Pero resulta que por su lado esos habladores politiqueros están felices, porque en la vida política el pueblo los elige sin mayor conocimiento, sobre emociones, con base en promesas, en propaganda y en sus dichos. La comida esa les hace daño. Y por no preocuparnos por lo político, les hemos permitido hacer lo que les viene en gana. Les hemos permitido, porque nos quedamos como vivíamos antes, no tenemos nada que ver con lo político, eso es cochino. Por supuesto, cuando cuales semejantes politiqueros suben al Estado, toman las decisiones que les parezcan a sus anchas para favorecer los intereses propios y los de sus amigos y familias. Dentro de esas tácticas, los grandes politiqueros suelen apoderarse de los medios de comunicación. Averigüen quiénes son los dueños de las principales cadenas de televisión, de radio, de los periódicos y revistas más importantes. Solo averigüenlo. Porque ellos saben que a través de esos medios generan prestigio y de acá, a través de ese prestigio, les permite entrar a la mentalidad de los habitantes y moldearla. Y van convirtiendo en verdad un montón de mentiras. Recuerden que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Es decir, adquiere lo que se llama legitimidad, que la gente la acepte. Este juego se ha repetido por cientos de años. ¿Cuál es el resultado? País con grandes y más grandes problemas.
soluciones preñadas de corrupción. Acuérdense de ciertas carreteras que se caen todos los años, más o menos en la misma parte, y ahí repite la corrupción, el contratico para el eterno fabricante, el eterno cuidador de esa carretera, y nunca llega a la solución definitiva. Miqueas 6 denuncia: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Su lengua es engañosa. No nos comamos todo lo que dice la gran prensa y la gran televisión. Eso indica que los cristianos tenemos derecho a rebelarnos contra las situaciones injustas, por supuesto. Y eso no es ser revolucionario, no, es buscar justicia. Hoy muchos cristianos hemos despertado de tales engaños. La gracia es que ya no son poquitos, somos muchos. Y estamos abriendo los ojos a nuestros derechos y deberes, volviendo a nuestro manual de vida, la Biblia, que antes nos habían escondido. Santiago nos advierte: no se contenten solo con escuchar de la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Es decir, no se contenten con ir los domingos al templo. Hay que estudiar, escudriñar, ver qué hay detrás. Y en Romanos 12:2 insiste el Señor en que no nos debemos amoldar a la actualidad, sino ser transformadores mediante la renovación de nuestra mente. La nueva traducción viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Afortunadamente, ese despertar cristiano ahí va poco a poco, teniendo sus frutos. Ojalá hubiera una unidad entre esos cristianos que se han metido en sus partidos y acción política. Pero de todas maneras, cada vez más el pueblo creyente y participa en grupos y partidos políticos, en elecciones y debates. Varios de tales partidos han logrado llevar representantes al Senado, la Cámara, cuerpos legislativos regionales y distritales. Y el buen ejemplo de la mayoría de ellos, no todos, han venido abriendo camino para que nuevos líderes lleguen a esos escaños. Como decían las abuelas, de todo hay en la viña del Señor. Lo importante es que haya muchos frutos. La palabra nos dice claramente: el Señor no quiere el mal para su pueblo. Dios no creó al hombre para que ande en esclavitud. Gálatas nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud de las estructuras actuales, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Libertad que no va a ser fácil y eterna. Libertad que va a permanecer mientras la humanidad sea capaz de defenderla, mientras cumpla la palabra, trabaje con tesón y esfuerzo por la propia palabra de Dios. Y no con oraciones huecas y salamerías. Hay que hacer lo que decían las abuelas: a Dios rogando y con el mazo del trabajo dando. En Miqueas 6, Dios le pide a su pueblo que reaccione, que actúe. Y le dice cómo. Él te ha declarado qué es bueno y qué pide de ti. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya vamos a explicarlo. En efecto, el Señor pide una triple acción. Una acción económico-política. Hacer justicia.
en nuestro avanzar diario y no continuar pensando únicamente en lo que la cultura actual nos ha metido, el signo pesos únicamente. B. Acción de convivencia y solidaridad. Amar misericordia es tener presentes a los demás y al pueblo entero en nuestro trabajo, en nuestras actividades. No solo el amor egoísta hacia nosotros y nuestra familia, sino incluir el amor fraternal hacia los otros y la comunidad entera, hacia el país entero. Y también pide una acción espiritual, humillarse ante Él. Humillarse ante Él no es agacharse a orar y llorar, no. Humillarse ante Él es dejar esa soberbia de creer que solo bajo el pensamiento reinante de las estructuras y los números están las soluciones a los problemas del hombre. Y aceptar que necesitamos de la guía e inspiración de Dios para encontrar respuestas más sabias y acertadas. No estamos diciendo que la ciencia hay que botarla a la basura. Estamos diciendo que a esa ciencia, a esos descubrimientos, súmele la guía de Dios para hacerlos más acertados y más sabios. La dirección e inspiración divinas solo vienen a corazones preparados para ello. Entonces hay que preparar la mente y el corazón para recibir la guía del Señor. Ahora, y nos preguntan, ¿y por qué basarse en la Biblia? Para cimentar y empoderar estos cambios tan importantes. Para eso existe ya las teorías hechas por el hombre después de tantos años. Hombre, porque si tomamos a Dios como conductor de esa tarea, dijimos conductor, no hacedor. El hacer nos toca a nosotros. Si el Señor va a ser conductor, la Biblia es su revelación escrita y nos señala los caminos para lograr resultados. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años por varios autores. Estos fueron inspirados por Dios y mire, guardan una unidad. Ese mensaje fue válido en su tiempo, pero hoy también es válido, obviamente actualizando históricamente su interpretación hermenéutica. Por ejemplo, Carta a los Romanos explica cómo la confianza de Pablo descansa en la palabra. Dice él, no es que esa palabra tenga poder, sino que es el poder. La palabra tiene poder. Es poder. Cuando el Evangelio se está proclamando, el poder de Dios está obrándonos, cuentan los estudiosos nazarenos. La palabra ha sido inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo a creyentes especiales y es útil para aprender, corregir y orientar el sendero correcto. Y esa palabra permanece para siempre, nos dice la segunda carta de Pedro. Y el Salmo 119 que es tan mencionado nos resume, tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. Mateo 7, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre una roca y no sobre arenas movedizas. Y Juan 8 nos dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, encontrarán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces se sintetiza el mandato de Jesús en Juan 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado y les ordeno que lo hagan ahora. Entonces, cristianos, a participar decisoriamente,
a aprender a tomar decisiones. Miren bien, si hacer política es participar en las decisiones que atañen a nuestra vida y la de la comunidad, por ejemplo, en la búsqueda de formas de prosperidad y justicia reales para todos, así como la designación, el apoyo y el control de representantes o voceros ante los cuerpos legislativos que definan normas hacia tales fines, pues entonces nosotros, como miembros de esa iglesia que ha recibido de su Creador la misión de llevar su palabra y su estilo de vida a todas las naciones, los cristianos debemos participar en política activamente. Y no solo con el voto de cada periodo, ciertos años, sino activamente, permanentemente, en las organizaciones de base, en las discusiones públicas y privadas, en la difusión de las nuevas ideas y ante todo con nuestro ejemplo de vida. En toda parte donde nos encontremos, debemos dar ejemplo de pensamiento y de vida. Por tanto, estudiemos la palabra, estudiemos el funcionamiento de las instituciones democráticas, cambiemos esas viejas concepciones de la política que nos impedía actuar dentro de ella. Acordémonos del muchacho que quería comerse toda la carne, toda la sabrosa empanada que nos traían, y aprestémonos a ayudar directamente en la construcción de los caminos hacia la nueva sociedad. La Biblia en Proverbios dice: Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen el bien. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. La sabiduría y el entendimiento llenarán tu vida de alegría. Es decir, vamos tranquilos, seguros, trabajando duro, pero Dios nos va a defender y nos va a apoyar en esta tarea que Él mismo nos puso. Mis queridos hermanos y hermanas, que Dios les siga bendiciendo. Les voy a sugerir que se suscriban a este canal. Les estamos trayendo temas útiles, prácticos y explicados. Ya pasamos de los 4,200 lectores. YouTube nos pide más de 4,000 lectores y llegar a 500 a 1,000 suscriptores. Necesitamos esa segunda condición, suscribirse usted, por favor, para que lleguemos a esos 1,000 suscriptores. Cumpliendo estas dos condiciones, YouTube empieza lo que se llama monetizar estos videos. Y mire, con ese ingresito que obtengamos, podremos responder a alguna ilusión que tenemos hace algún tiempo. Poder distribuir un libro que estamos ya terminando, que hace reflexión política y económica. Se llama ¿Cómo gobernarían los cristianos? Nuestra aspiración es poderlo entregar muy económico o inclusive gratis a un poco de gente que lo necesitaría. Otra serie que estamos trabajando es Nuestros hijos, dándoles a los padres ejemplos de cómo formar a sus hijos, y han pedido muchos temas que les han sido útiles. Y además la serie ya lleva 17 capítulos del Manual del Microempresario. Recuerden que estamos aquí creando estrategias para planear, crear, gerenciar, financiar su empresa. Hecho con temas explicados, no solamente con el hágalo con mucho cuidado. No, vamos directamente el cómo se hace y todas las etapas explicadas del cómo hacerlo. En tanto, suscríbase. Recuerde que usted va a participar en ese aspecto de llegar a cumplir los condicionamientos que pide YouTube. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos, estimados hermanos.